Buenas tardes y bienvenidos a este 10º año de Jueves de la Ciencia. Estamos empezando en nuestro 10º año de existencia, presentando conferencias mensuales de ciencia como una parte importante de la cultura en compañía de la Biblioteca Pública Piloto. Entonces les doy la bienvenida a nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Física y de la Biblioteca a esta conferencia inaugural del año que, como de costumbre, se ha dedicado al Premio Nobel de Física del año anterior. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Diego Alejandro Restrepo Quintero. Él es físico de la Universidad de Antioquia, magíster en física de la Universidad de Antioquia, doctor en física de la Universidad de Valencia en España. Es el director del grupo de fenomenología e interacciones fundamentales de la Universidad de Antioquia y está trabajando con nosotros hace 13 años. Algunos de ustedes ya lo conocen porque ha venido precisamente a presentar otro premio al Premio Nobel sobre los Higgs, sobre la partícula de Higgs, y como es su especialidad tenemos hoy a Diego hablándonos de la importancia de este premio del año pasado que cambia o va a cambiar mucho las creencias que tenemos respecto a cómo es el mundo. El mes próximo vamos a hablar de otro tema muy interesante, vamos a hablar de neurociencias, matemáticas, vamos a hablar de redes neuronales y nos va a acompañar el profesor Juan Vázquez del Instituto de Física de la Antioquia también. Los dejo entonces con Diego Restrepo y le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación a venir a compartir con nosotros. Muchas gracias a Jaime por la invitación. Voy a hablar entonces sobre algunos aspectos relevantes de la física de las interacciones fundamentales. Esta primera parte voy a intentar ser muy descriptivo antes de entrar ya en una última parte con más detalles. Va a haber algunos datos, los que quieran profundizar en ellos pueden bajarse el PDF de la charla de esa página, de la página del Grupo de Fenomenología e Interacciones Fundamentales, y donde estén esos links en azul, los puede llevar a sitios web donde se explican las cifras y datos en detalle. Entonces vamos a comenzar desglosando los temas de los que vamos a tratar. Primero voy a hacer énfasis sobre los principales conceptos de la charla que di la vez pasada sobre el mecanismo de Higgs. Luego voy a intentar hacer una analogía con una historia de ciencia ficción para ilustrar la importancia de los neutrinos, y luego entraremos en materia de cómo se detectan los neutrinos y qué fue lo relevante que dio lugar al Premio Nobel del año pasado. Y finalmente, cómo afecta eso a los trabajos que se hacen para entender ese tipo de fenómenos. Básicamente, cuando se ha descubierto el mecanismo de Higgs, se ha creado un nuevo paradigma de cómo entendemos el universo y la materia que lo conforma. Ese nuevo paradigma básicamente dice que la masa de las cosas materiales no es algo inherente a ellas, sino que es un concepto emergente, y que esa masa simplemente es un resultado de las interacciones entre los diferentes campos que forman la física conocida. Cuando hablamos de campos, hablamos como de fenómenos ondulatorios. Los campos más conocidos son, por ejemplo, el campo electromagnético, los campos de un imán. Eso puede ser algo muy físico, como lo mostraban en la charla anterior. Por ejemplo, ustedes pueden ver videos en YouTube de cómo la gente juega con superconductores, y esos superconductores crean campos que ocupan espacio y transportan energía. Y hoy en día la física fundamental la entendemos en términos de campos. Incluso los campos materiales, como por ejemplo los asociados al electrón o a los protones,
también se entienden en términos de campos y podemos garantizar con nuestro entendimiento actual de la física que los campos es lo único que existe en la naturaleza. Las excitaciones de los campos en algunos límites extremos se comportan con algo que podemos representar como partículas. En el caso de los campos de materia, como el campo del electrón, la esencia misma de ellos es algo que es matemáticamente complejo y que requiere una visión un poco alejada de la intuición para poderlos entender. En ese sentido, el neutrino es muy especial porque es un campo que hasta ahora no se ha manifestado como partícula, no lo hemos podido materializar. Las evidencias que tenemos del neutrino como partícula son todas indirectas, pero no hemos podido, por ejemplo, coger un neutrino y medirle su masa. Hasta ahora el neutrino se ha manifestado solo como un campo puramente cuántico que se mueve siempre a la velocidad de la luz. Entonces es muy buen ejemplo de la importancia de ese tipo de conceptos en el mundo de la física moderna. Los campos entonces tienen unas excitaciones que cuando se abusa del lenguaje se les llama partículas. Yo voy a intentar no hacerlo, entonces voy a hablar simplemente de contar excitaciones del campo. En el universo conocido, observable, uno puede contar con algo de paciencia su contenido de materia y su contenido de energía. Por ejemplo, si uno se pone a contar los protones que están formando las estrellas, que están formando los planetas, y cuenta con mucho cuidado, en todo el universo observable hay una cantidad de protones, que aquí llamo bariones, del orden de 10 al 80, o sea, un 1 seguido por 80 ceritos. Ese sería el número de protones que hay en el universo, un 1 seguido con 80 ceros. Ese número no tiene una forma así de decirlo en lenguaje, pues uno llega escasamente hasta trillones, pero es un número, como se ve, es bastante grande. Con respecto a ese número, uno puede mirar la abundancia de otras excitaciones de campo. Por ejemplo, el campo electromagnético, cuyas excitaciones se llaman fotones, que son cuantos de energía definida, constituyen la excitación o abusando del lenguaje de la partícula que es más numerosa en el universo. Existen 10 a la 90 fotones en todo el universo observables. Los neutrinos son la segunda partícula más abundante y tienen un número algo menor, pero similar al de los fotones. No sabemos exactamente cuántos hay porque todavía no hemos podido medir la masa individual de ellos. Finalmente, las excitaciones del campo electrónico, o lo que uno llama comúnmente electrones, es un número que tiene que ser exactamente igual al número de protones para garantizar las observaciones de que el universo es eléctricamente neutro. Como una curiosidad, a pesar de que los neutrinos tienen una masa muy pequeña, la suma de todas las masas de neutrinos iguala a la masa de todas las estrellas, porque hay muchísimos más neutrinos que los protones que forman las estrellas. Entonces, no solamente en el número, sino en muchos otros aspectos, los neutrinos se parecen a los fotones. Y eso es lo que voy a intentar enfatizar hoy. Los neutrinos, a pesar de ser unos recién llegados al mundo de la física, han tomado mucha importancia y básicamente es porque se parecen mucho en muchos sentidos a la luz. ¿En qué otros sentidos se parecen a la luz? La principal fuente de luz que nos llega a nosotros es el Sol. El Sol produce una cantidad enorme de fotones cada segundo, este es el número de fotones que se produce cada segundo por el Sol, 10 a la 45 fotones, de nuevo un 1 seguido con 45 ceros, cada segundo el Sol produce esos fotones, pero
contrario a lo que uno pensaría, se demoran un montón de tiempo en salir del Sol. Cuando se produce un fotón en el núcleo activo del Sol, empieza a ser absorbido, reabsorbido por todos los núcleos a su alrededor y puede tardar mínimo 10.000 años en llegar a la superficie del Sol y de ahí viajar los 8 minutos que le toma en llegar a la Tierra. Listo. El neutrino en ese sentido es muy especial porque tiene interacciones muy pequeñas con las demás partículas y básicamente se origina en el interior del Sol y sale a la velocidad de la luz sin interrupción y solo le toma 2 segunditos salir del Sol. Entonces, si uno va a tomar como una radiografía del interior del Sol, es mucho más exacta si lo hace con neutrinos que si lo hace con los fotones. Entonces los neutrinos me pueden diagnosticar directamente qué es lo que ocurre en el interior del Sol, en sus partes más internas. Y con esa información se puede aprender mucho acerca del Sol. El número de neutrinos que sale del Sol es también muy grande, no tan grande como el de fotones, pero muy apreciable, y básicamente el Sol es una fuente de neutrinos y fotones. Cualquier otras partículas que se produce ya se produce de una cantidad mucho menor. El número de electrones o de positrones o de núcleos de helio que logran escapar del Sol son insignificantes comparados con el número de electrones o fotones, de neutrinos o fotones que produce el Sol. Y todas esas excitaciones, todas esas partículas llegan a la Tierra. Y podemos, estudiándolas, saber cómo es la dinámica solar. Voy a tratar acá ahora de hacer una pequeña innovación divulgativa y voy a intentar ilustrar la importancia de los neutrinos haciendo lo que voy a llamar una analogía inversa. Es decir, vamos a imaginarnos un mundo extraño, una historia basada en un mundo extraño, donde las cosas se ven de forma muy diferente, lo contrario a como nosotros lo vemos. Bueno, entonces nosotros somos una civilización basada en la energía solar que nos llega a través de los fotones. Listo. Vamos a imaginarnos una civilización que sea basada no en fotones sino en neutrinos. Listo. Para ello nos vamos a imaginar un sistema que existe mucho en nuestra galaxia, que son sistemas binarios constituidos de una estrella muy similar al Sol, por ejemplo, y de una estrella de neutrones. La estrella de neutrones es una fase posterior de una estrella muy masiva en la cual se ha agotado su combustible nuclear y básicamente todos los núcleos se han apeñuscado entre sí y están formados de neutrones con muy poco espaciamiento entre ellos. Es como tener un núcleo gigantesco, un núcleo no de uranio de unos cuantos elementos, sino un núcleo con una cantidad enorme de protones, una cantidad enorme de neutrones. Esa estrella de neutrones entonces es muy especial, sobre todo porque es muy densa. Listo. De hecho, es tan densa que una estrella de neutrones que tiene típicamente, por ejemplo, una masa y media solar o 2 masas solares, ocupa solo un espacio de 20 kilómetros, tiene solo un diámetro de 20 kilómetros. Entonces es como tener al Sol comprimido en un espacio muy, muy pequeño. Esa materia está súper densa. Ahí ya no hay reacciones electromagnéticas, es un estado bastante estable, pero en la reducción del Sol a formar la estrella de neutrones, se tiene que conservar el momento angular, entonces esa estrella de neutrones está girando muy rápidamente. En particular, en esa estrella de neutrones, que la voy a considerar como una especie de planeta, que la voy a llamar Neutrania, un día dura un segundo. ¿Listo? Eso es después de algún tiempo, porque cuando se forma inmediatamente la estrella de neutrones, el giro puede ser muchísimo más rápido. Como
la estrella de neutrones tiene un campo magnético muy fuerte por el que expulsa materia, va disminuyendo su velocidad de rotación y cuando llega a un periodo de un segundo ya se estabiliza en esa rotación. A través de su campo magnético expulsa partículas cargadas y si ese rayo de expulsión, ese chorro de partículas cargadas está apuntando hacia la Tierra, lo vemos como un faro. En ese caso, la estrella de neutrones recibe un nombre especial y se llama un pulsar. Los pulsares ya pues, fueron descubiertos de forma muy accidental y al principio creyeron que eran señales de civilizaciones extraterrestres, ¿cierto? Aquí vamos a tomar esa idea y vamos a imaginarnos como que a pesar de esas condiciones extremas, allí se puede formar alguna inteligencia. Bueno, entonces tenemos este sistema binario donde Neutrania está girando alrededor del centro de masa de forma similar como la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces a los fotones y neutrinos que salen del Sol de Neutrania les toma 8 minutos llegar a Neutrania. Además, una cosa muy importante es que el año de Neutrania, contado en términos de sus días, va a durar unos 30 millones de sus días, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿cómo es el interior de Neutrania? Es una cosa completamente oscura porque los fotones no pueden penetrar. Los fotones llegan a la superficie hasta ahí y no pueden penetrar porque es muy denso. Entonces, en su interior hay una oscuridad absoluta de fotones, pero los neutrinos sí que pueden penetrar, interaccionan muy débilmente y pueden llegar hasta lo más profundo de Neutrania. Entonces vamos a imaginarnos que allá, en un esfuerzo exagerado de ciencia ficción, logró crearse una forma de vida basada en neutrinos. ¿Listo? Entonces hay unas especies ahí de plantas que hacen neutrinosíntesis y a partir de ellas se generaron toda la civilización. Y tralán evolucionó hasta llegar a celulares en los cuales las señales se transmiten con neutrinos. Eso ya no está en ciencia ficción porque la primera transmisión de señales por neutrinos se logró hace unos 4 años entre 2 laboratorios de Estados Unidos. Se transmitieron un binario 1, lo envió un laboratorio de neutrinos de un extremo de Estados Unidos, viajó por el interior de la Tierra y lo recibió otro laboratorio y logró reconstruir la señal. Aquí ya son mucho más evolucionados y ya lo tienen todo perfecto. Una posible aplicación de los neutrinos, por ejemplo, es para mejorar las comunicaciones subacuáticas. Por ejemplo, los submarinos tienen muy complicado comunicarse unos con otros porque la radiación electromagnética no viaja eficientemente por el agua, solo viaja unos cuantos metros, pero en principio comunicaciones a través de neutrinos entre submarinos serían muchísimo más eficientes. Hay ciertos cálculos después de eso, pero todo eso todavía está en el rango de la ciencia ficción. Bueno, entonces, en esta civilización imaginaria, suponemos que ellos desarrollaron toda la tecnología similar a la Tierra y que tienen sus telescopios que reciben no fotones del espacio exterior, sino que reciben neutrinos. Lo único que no pueden hacer es tecnología láser, porque los neutrinos son fermiones, tienen una característica similar a los electrones y que no pueden ocupar el mismo estado cuántico, entonces no pueden formar condensados, que es el concepto básico para poder tener rayos láser con fotones. De resto, todo es muy similar. Entonces, con esta analogía tenemos un mundo que es el contrario que nuestro, basado en neutrinos en lugar de fotones, pero en muchos aspectos sería similar. Entonces, esa civilización empieza a mirar qué hay fuera de sus fronteras y mira, por ejemplo, si existen otros sistemas que tengan cosas orbitando. Y entonces enfocan, por ejemplo, sus telescopios de neutrinos hacia una estrella similar que está a 1000 millones de sus años luz, lo que quiere decir eso, ¿cierto? Entonces enfocan su telescopio allá y se dan cuenta que cuando enfocan hacia cierto punto observan un pico en el flujo de neutrinos, hay algo ahí que está emitiendo neutrinos. ¿Listo?
Y para ser más precisos, ese va a ser precisamente nuestro Sol. ¿Esto es ciencia ficción? Pues no necesariamente. El experimento que recibió el premio Nobel del que vamos a hablar, que se llama Super Kamiokande, que está en una mina en Japón, tomó durante 503 noches datos de los neutrinos que venían del Sol, o sea, atravesando toda la Tierra, todo el interior de la Tierra, llegaban al detector de neutrinos y con eso lograron, acumulando suficientes datos, ver el Sol desde dentro de la Tierra. En particular, este detector de Super Kamiokande está a 1 kilómetro al interior de la Tierra, en la completa oscuridad, y sin embargo, gracias a que los neutrinos son muy penetrantes e interaccionan muy poquito con la materia, se ha logrado establecer muy bien la existencia de la emisión de neutrinos provenientes del Sol. Y entonces, esta es una foto real, una foto pues entre comillas, tomada del Sol por su emisión de neutrinos. Y así es como verían los habitantes de Neutrania a nuestro Sol. ¿Cómo detectamos nosotros los planetas extrasolares? Esperamos a que un planeta extrasolar pase enfrente de su estrella y la haga disminuir su brillo. Listo. Los habitantes de Neutrania no necesitarían hacer eso, porque cuando el planeta, suponemos que es la Tierra aquí visto desde Neutrania, se ponga enfrente del Sol, todos los neutrinos del Sol van a pasar por igual a través de la Tierra, no se van a detener, todos pasan prácticamente inalterados. Entonces el flujo de neutrinos no se afecta, queda igualitico. Pero la Tierra tiene materiales pesados como uranio y otras cosas que hace que emita el interior de la Tierra muchos antineutrinos, radiación natural. Y esa radiación natural, los de Neutrania, si tienen la precisión suficiente, la verían como un piquito adicional de antineutrinos. Volviendo al caso de la Tierra, eso es también un desarrollo muy reciente, y precisamente el año pasado, en el 2015, un experimento que se llama Borexino en Italia logró medir por primera vez con suficiente significancia los neutrinos provenientes del interior de la Tierra, mejor dicho, los antineutrinos provenientes de los elementos radiactivos que están en el interior de la Tierra. Con observaciones de más de 2000 días, lograron medir 76 de los antineutrinos, de los cuales, midiendo exactamente su energía, descartaron que venía de reactores nucleares europeos, porque el experimento está en Italia, y entonces esos 23 neutrinos sabían con bastante certeza que provienen del interior de la Tierra. Esos antineutrinos, se llaman geoneutrinos, tienen una posibilidad enorme de ayudarnos a entender qué pasa en el interior de la Tierra. Y entonces es otra aplicación ya que se vislumbra de la física de neutrinos, y es en la geofísica. Supongamos que los de Neutrania observaron durante mucho tiempo la Tierra y en algún momento vieron que el pico de antineutrinos se disparó. Entonces, eso pasó cuando en la Tierra era 1950 y poquito, y hubo la explosión allá en Japón, ¿cierto? Se dieron cuenta que había pasado algo extraño en la Tierra, y eso es lo que representa este piquito rojo ahí. Listo. Y después de ese efecto, ese fenómeno desafortunado, las cosas se calmaron, pero después siguió esa misma región del planeta emitiendo una fuente constante de antineutrinos, y es por los reactores nucleares que hay en Japón.
En Japón hay decenas de reactores nucleares en funcionamiento. Bueno, excepto por uno pues que fue afectado por el tsunami que ahora lo tuvieron que apagar. Lo increíble de todos estos reactores que hay en Japón es que los tiene que conocer muy bien para poder prever cualquier incidencia y cualquier accidente. Y en particular hay un detector ahí en la mitad de Japón que se llama Kamlan, que recibe todos los, pues que es capaz de detectar los antineutrinos que llegan de todos esos reactores. Cuando instalaron ese detector en la zona central de Japón, se sabía exactamente cuántos antineutrinos tenían que llegar de cada uno de los reactores. Y entonces durante 145 días tomaron datos para verificar que el número de antineutrinos electrónicos esperados fuese el correcto. Sin embargo, al final llegaron menos de lo que se esperaba que debían llegar. O sea, había antineutrinos electrónicos que desaparecían en su camino del reactor nuclear al detector. Eso no fue ninguna sorpresa en ese momento porque ya muchos años antes se tenía evidencia de que eso pasaba y es lo que vamos a intentar mirar hoy, por qué pasa y cuál es su interpretación actual. En Neutrania, volviendo a nuestro pseudoplaneta imaginario, ellos han desarrollado ojos artificiales de fotones sacando telescopios de fotones sobre la superficie. Listo. Ese es el punto donde nos encontramos ahora en la Tierra, pero al revés. Listo. La Tierra está llena en este momento de detectores y observatorios de neutrinos instalados dentro, en el interior, no solamente del manto terrestre, es decir, bajo el interior de minas, bajo el interior de túneles, sino también en lo más profundo del océano. Hay un observatorio a unos 2 kilómetros de profundidad en el mar Mediterráneo, lleno de fotomultiplicadores, e incluso en el Polo Sur hay todo un observatorio de neutrinos con fotomultiplicadores enterrados en lo más profundo del hielo. Esos ojos artificiales de neutrinos están empezando a ver el mundo con otros ojos. Eso entonces es básicamente una evolución de lo que empezó simplemente como la detección de neutrinos. Los neutrinos inicialmente se tuvieron que postular para solucionar ciertos conceptos problemáticos en física de partículas sin la esperanza de que nunca fuesen descubiertos. Voy a aprovechar acá una charla que me tocó asistir en Valencia de Martin Hirsch, un experto en neutrinos, y voy a mostrar algunas de sus transparencias acá también. Entonces, resumiendo, ¿de dónde vienen los neutrinos? Los neutrinos vienen principalmente del Sol y principalmente también de los rayos cósmicos, pero con el desarrollo de la tecnología, en particular la fisión nuclear y los reactores nucleares que están principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia, la cantidad de neutrinos que se producen es bastante similar a la que nos llega del Sol. Los neutrinos también se pueden producir en aceleradores a partir de producir unas partículas que se llaman piones que decaen principalmente en otras que se llaman muones y neutrinos muónicos. Uno quita todas esas partículas cargadas y le queda un rayo puro de neutrinos muónicos. Los rayos cósmicos hacen una cosa similar porque a la atmósfera llegan protones y en su interacción con la atmósfera generan neutrinos electrónicos y muónicos. Como hemos visto, la Tierra también tiene radiactividad natural y sus antineutrinos se han observado muy recientemente. Hay otros eventos ya
más especiales que pueden ocurrir de vez en cuando. Por ejemplo, una explosión de una supernova suficientemente cercana puede generar un flujo de neutrinos muy superior al que se detecta normalmente. Eso ocurrió en 1987 y se observaron unas cuantas decenas de neutrinos muy energéticos que no tenían un origen explicado, que vinieron todos de una, y 4 minutos después se vio que era el producto de una explosión de supernovas porque los fotones arribaron después. El observatorio que está en el Polo Sur es capaz de ver los neutrinos que se generan en galaxias activas muy lejanas y pueden hacer un mapa muy fiable del entorno de nuestra galaxia. Finalmente, así como hay una radiación cósmica de fotones, se espera que haya una radiación cósmica de neutrinos, pero desafortunadamente con la tecnología actual, esa radiación cósmica de fondo de neutrinos todavía es indetectable. La primera detección de neutrinos se realizó en 1956 cuando se pusieron en funcionamiento los primeros reactores nucleares. Eso dio pie a que este par de físicos se les ocurriera que podían aprovechar la cantidad enorme de neutrinos que estaba produciendo el reactor nuclear y poner un detector cercano. Ese detector cercano, a través de procesos químicos, podía crear transformaciones en el material y generar señales detectables. Y de esa manera lograron la primera detección de neutrinos en ese año. Luego se desarrolló la tecnología de los fotomultiplicadores, que básicamente aprovechan la luz que se genera por las partículas cargadas que viajan suficientemente rápido en los medios. En particular, si uno tiene un tanque lleno de agua suficientemente pura, que en el agua normalita la luz solo puede viajar unos cuantos metros, en un agua suficientemente pura puede viajar 40 metros sin problemas. En ese caso entonces puede ocurrir lo siguiente: llega un neutrino proveniente del Sol, proveniente de un reactor o proveniente de la atmósfera. Cuando ingresa al tanque, hay una probabilidad minúscula de que interaccione con algún núcleo de agua. Aquí tenemos el H2O. O con un electrón que rodea una molécula de agua. Aunque la probabilidad es muy bajita, si uno tiene paciencia, puede esperar a que ocurra. En particular, con un tanque suficientemente grande, como en la última generación de este tipo de detectores que se llama Super Kamiokande, a pesar de que llegan una cantidad enorme de neutrinos, trillones y trillones, solamente ocurren unas 5.000 reacciones por año. Y esas 5.000 reacciones la pueden registrar de esta manera. Entonces llega el neutrino, interacciona por ejemplo con un núcleo. Al interaccionar con el núcleo producen un muón o un electrón cargado. Como el neutrino trae mucha energía, esa energía la hereda el muón o el electrón, que sale disparado a una velocidad enorme. Una velocidad que es mayor que la velocidad de la luz en el agua. La velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo, pero dentro del agua la velocidad de la luz es un 25% menor. Y entonces, como ya no está en el vacío, las partículas pueden viajar más rápido que la luz dentro de ese medio. Cuando el electrón y el muón hacen eso, generan una onda de choque que se llama radiación de Cherenkov, que genera luz, y esa luz se puede registrar por fotomultiplicadores. El tanque de Super Kamiokande, por ejemplo, está rodeado de esos fotomultiplicadores que captan esa luz que se genera. Para que eso funcione entonces se necesitan condiciones muy especiales. Hay que poner el tanque de agua
en un lugar que sea completamente oscuro, que se garantiza que no llegue ningún tipo de luz. Eso se logra metiéndolo, por ejemplo, en el interior de una mina. Super Kamiokande está en una mina que está a 1 kilómetro de profundidad. Les apagan todas las luces y el tanque queda completamente oscuro y a pesar de eso, en ese tanque pueden medir 5.000 destellos de esos al año. Y esos destellos son principalmente atribuidos a los neutrinos que logran llegar al tanque e interaccionar con las moléculas de agua que hay allí. Toda esta tecnología de detección de neutrinos ha dado lugar a muchos premios Nobel, en particular el lograr crear rayos de neutrinos muónicos dio lugar al premio Nobel de 1988. Uno de los premios Nobel que más tardó fue el de este experimento en 1956, que le vinieron a dar el premio Nobel en 1995, ya uno de ellos había muerto, y esto fue por el descubrimiento de los neutrinos provenientes de los primeros reactores nucleares. En el 2002 dieron otro premio Nobel por el descubrimiento de los neutrinos cósmicos provenientes del Sol y provenientes de los rayos cósmicos. En particular, en la misma mina que ahora se encuentra Super Kamiokande, se había instalado un tanque más pequeño que se llamaba simplemente Kamiokande, y ese fue uno de los receptores de este premio Nobel. El premio Nobel del 2015 fue por ir más allá, y que el más allá tiene que ver con el déficit de neutrinos que todos estos experimentos estaban observando. Cuando se empezaron a detectar los neutrinos provenientes de reactores nucleares, que realmente son antineutrinos, se empezó a vislumbrar la posibilidad de usar esa misma tecnología para detectar los neutrinos provenientes del Sol. Entonces, básicamente, este cosito lo metieron mucho más profundo, alejado de cualquier reactor nuclear, y esperaron pacientemente a ver si veían alguna señal de neutrinos provenientes del Sol. Pero el problema que tenían es que del Sol no vienen antineutrinos sino neutrinos. Los reactores nucleares están basados en procesos de fisión. Un núcleo de uranio se parte en núcleos más pequeños y en ese proceso se emiten antineutrinos. El Sol es un proceso de fusión donde núcleos livianos de hidrógeno se convierten en núcleos más pesados de helio principalmente, y en ese proceso emiten neutrinos, no antineutrinos. Por lo tanto, los neutrinos que venían del Sol no eran capaces de interactuar con el material, con los protones, y no producían nada. Cuando solucionaron ese obstáculo y encontraron un material adecuado, pudieron repetir el experimento, y la versión evolucionada de ese experimento es este experimento que se llama el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, que es la mina a 2 kilómetros de profundidad que se encuentra en Canadá y donde instalaron el detector. El detector es una esfera bastante grande, está acá, que está a 2100 metros de profundidad y está llena con agua pesada. Agua pesada es que en lugar de hidrógeno tiene deuterio, que es un átomo de hidrógeno, pero con dos neutrones, un neutrón y un protón. El átomo de hidrógeno tiene solamente un protón, nada más, un protón y un electrón, y el de deuterio tiene un protón, un neutrón y un electrón. Esa agua pesada tiene la posibilidad de recibir varias interacciones con neutrinos. Hay un modo que se llama las corrientes cargadas, que solamente son sensibles a los neutrinos electrónicos. Y hay otro modo que se llama de corriente neutra, en el cual cualquier tipo de neutrino
puede interactuar con el deuterio en el agua pesada. El Sol solamente tiene protones, no tiene materia, no tiene partículas pesadas, exóticas, y por lo tanto solamente produce neutrinos electrónicos. Por lo tanto, en este experimento no se espera ninguna señal de otros neutrinos más pesados. Cuando se hacen los experimentos, sin embargo, las corrientes neutras muestran un número mayor de eventos al de corrientes cargadas, que básicamente se interpreta porque aparecieron neutrinos asociados a partículas más pesadas. Esto básicamente tiene que ver con la idea de que nuestra visión actual de la física de partículas, las partículas vienen en diferentes generaciones. Está la materia ordinaria formada de protones, electrones y neutrinos electrónicos, pero nadie sabe por qué hay copias de lo mismo pero más pesadas, que son bastante inestables. Entonces la copia pesada del electrón se llama el muón, y la copia pesada del protón está asociada con quarks que son más pesados a los que forman el protón. El protón está formado por quarks que se llaman de tipo up y down, y hay otros quarks exóticos que son más pesados. Lo importante ahora es el hecho de que hay un compañero del electrón que es más pesado, pero que todas sus características son similares, tienen la misma carga eléctrica y el mismo tipo de interacciones. E incluso hay un tercer compañero del electrón que se llama el tau, que es aún más pesado y más inestable, y que también existe en la naturaleza bajo condiciones extremas. Pero ningún proceso conocido en el Sol es capaz de generar ese tipo de partículas, es decir, el Sol no puede generar ni muones ni puede generar taus. Entonces no se entiende por qué estas corrientes neutras terminan observando ese tipo de productos de esas partículas cargadas. Durante varias décadas se estuvo observando ese problema, y básicamente la conclusión es que los neutrinos electrónicos que salen del Sol de alguna manera se pierden en el camino en otras cosas, y solo hasta que se desarrolló este tipo de experimentos se logró observar que esas otras cosas eran otras especies de neutrinos. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que está pasando. El Sol produce neutrinos electrónicos. Esos neutrinos electrónicos llegan al detector, interaccionan con el deuterio, forman una señal muy específica con su radiación de Cherenkov y cuentan como un neutrino electrónico. Pero no se sabe por qué del Sol también llegan neutrinos muónicos y taus, que generan otro tipo de reacción completamente diferente en el agua pesada. Vamos a dejar la explicación del por qué para después y vamos a pasar al otro experimento que se llama Super Kamiokande. Aquí tenemos una foto del detector cuando el tanque, que está cubierto de fotomultiplicadores, está empezando a ser llenado del agua purificada. La cosa que se ve acá es un bote con dos personas que están laboriosamente limpiando los cristales de los fotodetectores de la radiación de Cherenkov. Van subiendo el nivel de agua pura, terminan de limpiar todos los fotomultiplicadores y apagan todas las luces y pueden empezar a detectar neutrinos. Dentro de ese tanque hay 50 kilotoneladas de agua y tienen más de 10.000 fotomultiplicadores. Una vez tuvieron un accidente y se les explotó la mitad de ellos. Y para los físicos de partículas fue un problema porque tuvieron que detener las medidas en el detector, y
Todo el mundo estaba cruzando los dedos para que durante ese tiempo en el que no estaba funcionando no ocurriera ninguna explosión de supernova, porque se perderían los datos preciosos que se esperan. Y todo el mundo está esperando la próxima explosión de la supernova, que ya nos debe tocar, que pasa cada 500 años. Entonces, el experimento es capaz de observar los neutrinos solares, pero también es capaz de observar los neutrinos atmosféricos. Cuando un protón llega del espacio exterior a la atmósfera terrestre, interacciona con las moléculas de aire de la atmósfera, genera unas partículas que se llaman piones, y esos piones no decaen directamente a electrones, sino que decaen al compañero del electrón que se llama el muón. Los piones decaen a los muones y en el proceso de caer al muón emiten un neutrino muónico que está representado por esta partícula acá. Entonces, resumiendo, el protón forma piones cargados, los piones cargados forman muones y antineutrinos muónicos. Y luego el muón es inestable, es un compañero del electrón más pesado, tiene que decaer al electrón y cuando decae al electrón emite dos neutrinos más, un neutrino muónico y un antineutrino electrónico. Entonces, si observamos, en el proceso se generan dos antineutrinos muónicos y un antineutrino electrónico. Y básicamente, eso nos da una forma estadística de comprobar que ese proceso es realmente el que ocurre. Acá tenemos la Tierra, la Tierra, el detector está a 1 kilómetro de profundidad, aunque ahí se ve un poquito salidito, pero está a 1 kilómetro dentro de la mina, y le llegan rayos cósmicos en todas direcciones. Los rayos cósmicos que llegan por arriba generan dos neutrinos muónicos por cada neutrino electrónico. Entonces, la radiación de Cherenkov de los neutrinos muónicos es diferente a los electrónicos y los experimentalistas pueden llevar esa cuenta. Los cuentan muy bien y obtienen exactamente eso, que por cada dos neutrinos muónicos reciben uno electrónico. Perfecto. Pero hay neutrinos muónicos que se generan por debajo, por el lado opuesto de la Tierra donde está el detector. Y ese neutrino muónico tiene que atravesar toda la Tierra antes de llegar al detector. Los neutrinos no interaccionan prácticamente con la Tierra, entonces deberían observar lo mismo, que por debajo del detector también lleguen dos neutrinos muónicos por cada electrónico. Sin embargo, eso no ocurre y hay un déficit de neutrinos muónicos que llegan por debajo que se logró establecer muy bien. En resumen, aquí tenemos la observación que dio lugar a el resultado del déficit de neutrinos muónicos, en el cual tenemos a Super Kamiokande recibiendo neutrinos muónicos por arriba y por debajo. Los neutrinos muónicos generan radiación de Cherenkov que se pueden determinar muy bien y básicamente el resultado de ese experimento es que por debajo los neutrinos muónicos que llegan por debajo llegan en una cantidad inferior a los que llegan por arriba. Y a eso se le llama el déficit de neutrinos muónicos. Entonces, en resumen, el Premio Nobel de Física lo otorgaron el año pasado a el experimento que logró determinar con suficiente certeza de que los neutrinos electrónicos provenientes del Sol se estaban perdiendo en su camino a la Tierra, y al otro experimento que con certeza logró determinar que los neutrinos muónicos que les toca atravesar toda la Tierra llegan en un número inferior al esperado. Esos son resultados experimentales muy bien establecidos y muy consolidados por muchos otros tipos de datos. Y entonces
están sujetos ya a la interpretación teórica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces hay muchas alternativas. Al principio con el Sol se creía que no se entendía bien el Sol, etcétera, etcétera. Pero la alternativa, la explicación más sencilla a todo esto y que mejor ha funcionado es la siguiente. Los neutrinos, como dije antes, son partículas que reflejan muy bien las características cuánticas de los campos. Entonces, los neutrinos que se producen en una reacción nuclear, bien sea de fusión o de fisión, son estados cuánticos que son una combinación, una superposición de varios estados. Entonces el neutrino, que es el gris, es una superposición de neutrino tau, electrón y muón, es las tres cosas a la vez. Cuando se produce en un tipo específico. Por ejemplo, si se producen las reacciones nucleares con materia normal, se produce con la camisa naranja. Pero como es cuántico, puede mostrar cualquier otra faceta un tiempo posterior con alguna probabilidad. A ese fenómeno se le llaman oscilaciones. El neutrino es tres cosas a la vez y dependiendo de cómo lo observes puede manifestar cualquiera de los tres tipos. Ese fenómeno, esa explicación en términos de oscilaciones de neutrinos también funciona para el neutrino muónico. El neutrino muónico que viaja por debajo, en su camino por la Tierra, se puede convertir en un neutrino de otro tipo, en este caso en un neutrino tau, y cuando ese neutrino tau llega al detector no es observado, porque el supercamiocande no es capaz de observar neutrinos taus, no es sensible a ellos. Las oscilaciones de neutrinos entonces son un fenómeno puramente cuántico en el cual la excitación del campo de neutrinos es una superposición de tres cosas a la vez que en un momento determinado, en un sitio del espacio donde se haga la medida, manifiesta alguno de los tres estados físicos, colapsa en alguno de los tres. Entonces, cuando un neutrino electrónico, por ejemplo, sale del Sol con una probabilidad del 100% de ser neutrino electrónico porque se produjo por protones, va intercambiando sus probabilidades de ser otras cosas y cuando llega a la Tierra tiene una probabilidad diferente de cero de ser, por ejemplo, neutrino muónico y cuando se materializa como neutrino muónico. Entonces el neutrino electrónico ese se perdió porque este experimento no es capaz de detectar en esta reacción neutrinos muónicos. Cuando se analiza a nivel de la mecánica cuántica esas probabilidades, se necesita necesariamente que para que la oscilación de neutrinos ocurra, haya una diferencia de masa entre ellos. Entonces la diferencia de masa de los dos neutrinos tiene que ser cero, por ejemplo no puede ser cero perfectamente, y necesariamente por lo menos uno de los dos neutrinos tiene que tener masa. Cuando se interpreta entonces la pérdida de neutrinos provenientes del Sol o de la atmósfera en términos de oscilación de neutrinos, a nivel teórico lo que eso implica es que los neutrinos tienen masa. Eso parecería ser una cosa normal, pero durante muchísimo tiempo se creyó que los neutrinos no podían tener ningún tipo de masa. Para resumir entonces, tenemos tres tipos de neutrinos, los neutrinos electrónicos, los neutrinos muónicos y los neutrinos taus, que en la naturaleza se representan con un campo que es una superposición de las tres cosas y con alguna probabilidad se pueden manifestar cuando se miden en uno de los tres estados. Entonces los neutrinos muónicos que se generan en la atmósfera se pueden cambiar a neutrinos taus y los neutrinos electrónicos que se generan en el Sol se pueden cambiar a neutrinos muónicos. Los antineutrinos que se generan en los reactores, los antineutrinos electrónicos que se generan en los reactores también se pueden intercambiar a antineutrinos muónicos y tienen una medida independiente. Esos observables ya se han determinado todos con mucha precisión y se conocen
exactamente sus propiedades. Lo más definitivo sobre esta medida es que la misma pérdida de neutrinos que se ha observado con esos fenómenos naturales, también se ha observado con los neutrinos que se generan artificialmente. Aquí tenemos un reactor nuclear en Japón, uno de los 20 o 30 en funcionamiento, que se genera con una probabilidad de 1 para hacer un antineutrino electrónico. Y aquí está el detector en la mitad de Japón, detectando ese neutrino electrónico, pero llega con una probabilidad muy baja de ser neutrino electrónico y se pierde. Como las probabilidades son estadísticas, algunos de ellos llegan con probabilidades suficientemente altas para materializarse como neutrinos electrónicos. Al final, de todos los neutrinos electrónicos que esperaban, solo el 25% llega como neutrinos electrónicos y el 75% se pierde como neutrinos muónicos. Y eso está en perfecto acuerdo con lo que se observa de neutrinos solares. Y algo similar se ha hecho con los neutrinos muónicos generándolos en aceleradores. Entonces lo que conocemos acerca de los neutrinos es que existen tres tipos de neutrinos que se llaman neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tau. Pero los neutrinos reales son campos que son una superposición de las tres cosas. Cuando esos campos se generan en un tipo determinado y viajan a través del espacio cambiando de un tipo al otro. Y cuando se detectan en alguno de los estados conocidos. Para que eso ocurra, necesariamente los neutrinos deben tener masa, pero no hemos podido observar su masa individual, sino solo la que se observa para interpretar los datos de oscilaciones. ¿Por qué estamos seguros que los neutrinos deben necesitar algo más para poder explicar su masa? Básicamente, como les dije al comienzo, los campos que generan los neutrinos son campos que se entienden desde el concepto matemático como números complejos. En particular, el neutrino es un campo complejo que siempre se encuentra apareado el neutrino electrónico con el electrón. Son dos manifestaciones de lo mismo. Cada vez que se genera un neutrino electrónico hay por allá un electrón metido. Esa observación no se ha tomado como si fuera una coincidencia, sino que la gente se lo ha tomado muy en serio y básicamente se ha postulado que el neutrino y el electrón son dos aspectos de la misma cosa. Eso puede sonar raro, pero hay cosas similares. Por ejemplo, en el mundo de la física nuclear, el protón y el neutrón se parecen muchísimo. Tienen aproximadamente la misma masa, las mismas propiedades, la única diferencia es la carga eléctrica. Pero a nivel de las interacciones nucleares, el protón y el neutrón son completamente equivalentes, intercambiables. Ya desde el punto de vista matemático, como uno tiene unos objetos complejos, el hacer que un neutrino y un electrón sean intercambiables es como hacer rotaciones en un espacio por allá intrínseco, imaginario, matemático, que me permite cambiar electrones por neutrinos y viceversa. Entonces eso quiere decir que si cambiamos los neutrinos por electrones y los electrones por neutrinos, el universo no debería cambiar, debería permanecer igual. Sin embargo, eso no se observa en la actualidad. Los neutrinos y los electrones son manifestaciones diferentes del campo, porque el electrón tiene carga eléctrica y una masa muy grande, y el neutrino, aunque tiene una masa muy chiquita que no se puede observar directamente, se infiere directamente, tiene una masa diferente al electrón y no tiene carga. Entonces, para uno poder hacer la equivalencia entre los dos, se tiene que imaginar un universo diferente en el cual los dos tengan masa cero y tengan una hipercarga igual. Ese universo simétrico, de hecho, se postula que existió en los orígenes del Big Bang, cuando el universo era muy caliente, los neutrinos y electrones eran completamente equivalentes, no tenían masa, tenían la misma hipercarga,
y se podían intercambiar. El problema entonces es cómo explicar la masa y la carga del electrón. Para eso está el mecanismo de Higgs. El electrón interactúa muy fuertemente con el Higgs, adquiere masa por su interacción con el Higgs, y el neutrino no tiene ningún tipo de interacción directa con el Higgs y se queda sin masa. Eso es lo que nos dice el modelo estándar. Entonces, cuando entra el Higgs, el campo de Higgs, crea una diferencia entre los dos, que es lo que observamos ahora. Pero a nivel del modelo estándar, estas son cosas equivalentes y el neutrino no puede tener masa. La observación entonces de masas para los neutrinos implica que hay física más allá del modelo estándar. Esa física más allá puede ser de muchas formas diferentes. Lo único que sabemos es que el neutrino no puede interaccionar directamente con el Higgs porque si no tendría masa. Es lo que nos dice el modelo estándar. Entonces tenemos que meter algún ingrediente adicional que permita al neutrino interaccionar ya no con un Higgs, sino por ejemplo con dos Higgses. Para que eso ocurra tenemos que meter una partícula nueva, que es un fermión neutro pesado, y ese fermión neutro pesado hace que la interacción sea muy poco probable. Cuando vemos las interacciones como el intercambio de algo, por ejemplo, una interacción típicamente se puede ver como dos patinadores intercambiándose una bola muy pesada. Entonces, entre más pesada sea la bola, menos distancia más difícil es interaccionar. Y más pequeño resulta la masa del neutrino. Entonces, entre más grande sea esta masa, más pequeña resulta la masa del neutrino. Y básicamente entonces, entre mayor sea esta masa, menos interacción el neutrino tiene con el Higgs y menos masa tiene. A eso se le llama el mecanismo del columpio y es una de las explicaciones de la masa de neutrinos que requiere nueva física, en este caso el fermión nuevo. Otra forma es usar fenómenos de la mecánica cuántica para suprimir la probabilidad de que el neutrino, que está representado acá por esta letra L, interaccione con el Higgs. Tiene que haber efectos cuánticos allá metidos que disminuye muchísimo la probabilidad de que eso ocurra. La diferencia entre los dos métodos, este o este otro, es que este es indetectable en los aceleradores y estas otras posibilidades, usando la mecánica cuántica, sí que se pueden comprobar en el LHC, por ejemplo. Entonces el LHC nos puede dar información, no necesariamente, de cómo se generan las masas de neutrinos. Desafortunadamente este juego de generar interacciones del neutrino muy débiles con dos Higgses se puede hacer de muchísimas formas diferentes y a falta de información experimental hasta ahora solo hay especulaciones. Si uno tiene esperanzas, puede que haya alguna medida en el LHC que dé indicios de alguna partícula de estas que se predicen acá y podamos entender de dónde provienen las masas de neutrinos. ¿Para qué sirve entender las masas de neutrinos? De momento es algo que está en su infancia, todas las aplicaciones tecnológicas que surjan de los neutrinos son muy especulativas, pero de alguna manera estamos en la época que le tocó a Maxwell en su momento con el campo electromagnético. Era una cosa ahí que había que entender y ya luego se vería si eso servía para algo o no. Ahora estamos en esa fase, intentando entender los neutrinos. Y entre mejor los entendamos, más posibilidades hay de que luego se puedan utilizar para algo concreto que pueda beneficiar a la humanidad. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Les quería recomendar, dado que la conferencia la estamos transmitiendo por internet, que si van a preguntar algo me indiquen con la mano para pasarles el micrófono y la gente que está fuera del sitio donde estamos pueda escuchar la pregunta y la respuesta. Buenas tardes.
Me surge la duda si, digamos, en el caso de Neutrania, ellos podrían saber o nosotros podríamos saber teóricamente si hay alguna manera de saber la distancia a la cual estamos viendo un sol. Sí, los neutrinos viajan a la velocidad de la luz. Pero ¿se mediría igual la distancia que con la luz? Sí, utilizarían los métodos exactamente iguales a como nosotros lo hacemos con fotones. ¿Cómo hacemos nosotros con fotones? Los objetos cercanos los determinamos por paralaje, determinamos muy bien su luminosidad y eso nos sirve de patrón de medida para mirar cosas más lejanas y así escalando hasta los confines del universo. Exactamente sería lo mismo para neutrinos. ¿Y sabríamos si todos los neutrinos provienen del mismo lugar por el frente de onda? Sí, eso es lo que se está haciendo ahora con ese observatorio en el Polo Sur. El observatorio que se llama, ¿cómo es que llama el observatorio del Polo Sur? Me olvidó el nombre. Bueno, en ese observatorio son una serie de fotomultiplicadores que están enterrados kilómetros y kilómetros en el hielo del Polo Sur. Esos observatorios, esos fotomultiplicadores están dirigidos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces reciben los neutrinos que llegan por debajo de la Tierra. Y en este momento están acumulando datos para poder determinar la ubicación de las galaxias lejanas que están, por ejemplo, a 10 millones de años luz, que están emitiendo neutrinos muy energéticos, en particular lo que se llaman núcleos galácticos activos. Esos núcleos galácticos activos emiten neutrinos muy energéticos que llegan a ese observatorio, a ese telescopio de neutrinos, y con suficiente paciencia se puede determinar todas sus propiedades, dónde están, cuánto emiten, así como se catalogan con fotones. Muchas esa gracias. es la tecnología, el nivel de tecnológico con el que nos encontramos ahora. Gracias. Aquí abajo. Buenas, quería preguntar si puede haber alguna relación entre los neutrinos y la materia oscura, que por ejemplo puedan ser neutrinos de baja energía que aún no somos capaces de detectar. Los neutrinos fueron los primeros candidatos más obvios para materia oscura, porque tienen todas las propiedades necesarias. No tienen interacción electromagnética, entonces producto de sus interacciones no salen fotones. Y como tienen algo de masa, podrían contribuir a la densidad de materia del universo. El problema que tienen es que su masa es muy bajita y entonces se mueven a la velocidad de la luz. El que se muevan a la velocidad de la luz está en completa contradicción con las observaciones de materia oscura. Las observaciones de materia oscura en particular implican que las partículas de materia oscura, si son partículas, se tienen que mover en la galaxia a una velocidad que es como el 20% de la velocidad de la luz. Como los neutrinos se mueven al 100% de la velocidad de la luz, no pueden ser la materia oscura. Muchas gracias. Buenas tardes. Mira, te quería preguntar, los neutrinos salen a la superficie del Sol mucho más rápido que los fotones, eso no lo explicaste, pero la explicación se la han atribuido es a la masa del neutrino. De pronto no podría ser que la interacción electromagnética no sea, bueno, como es nula, pueda salir mucho más fácil que la luz, que sí tiene que interactuar electromagnéticamente con todas las partículas que hay hasta la salida. No sé, me queda esa duda. Sí, gracias por la pregunta que me permite aclarar la situación. Básicamente, lo que pasa allí es que las interacciones que tiene el neutrino son diferentes a las del fotón. El fotón siente la interacción electromagnética, que es una interacción de rango infinito. Es decir, si yo tengo un electrón acá y otro electrón en la Universidad de Antioquia, esos electrones se atraen, muy pequeñito, pero se atraen, ¿cierto?
Un electrón acá con un electrón de Andrómeda tiene una atracción electromagnética, independiente de la distancia en la que estén, se atraen. El neutrino no tiene ese tipo de interacción, no tiene carga eléctrica. ¿Listo? De hecho, tampoco puede interaccionar directamente con los quarks, no tiene carga de color, no tiene ningún tipo de esas cargas. Pero sí tiene esa tal hipercarga por allá, es una carga que se llama una carga débil. Esa carga está mediada por unas partículas muy pesadas que se llaman el Z y el W, y básicamente lo que implican es que un neutrino tiene que acercarse mucho a otra partícula que también tenga hipercarga para poder sufrir algún tipo de interacción. ¿Cuánto? El tamaño de un núcleo, el tamaño de un protón. Entonces, para que un neutrino pueda interaccionar con un átomo de nuestro cuerpo, se tiene que acercar al núcleo de ese átomo mucho, tiene que estar ahí casi metido dentro del núcleo atómico para poder tener alguna interacción. Si uno se pone a pensar en los átomos de su cuerpo, la distancia que hay del núcleo del átomo a un electrón es enorme, es un vacío, ¿cierto? Entre el núcleo y los electrones, eso es vacío prácticamente. Entonces todos los neutrinos que pasan muy lejos a los núcleos y no interaccionan. Por eso es que acá no pasa nada, el neutrino sale del centro del Sol y él solo ve el espacio vacío, porque los núcleos están muy separados unos de otros y él no logra acercarse a un núcleo lo suficiente para interaccionar y pasa derecho. Lo mismo cuando llega a la Tierra uno la puede ver como una cosa muy sólida, pero un neutrino solo ve vacío, pues ve los núcleos lejísimos unos de otros y no alcanza a interaccionar con ellos. Para el neutrino todo es vacío, por eso tenía que poner una estrella de neutrones, un objeto así excesivamente denso para garantizar que cuando un neutrino entre ahí haya un núcleo suficientemente cerca. Si no está suficientemente cerca no interactúa, eso se llama una interacción de corto alcance. Buenas tardes. Respecto a los neutrinos tengo una inquietud. Mencionas que se supone que tiene una masa pequeña, pero quiero saber si se ha propuesto una masa hipotética para este, o si se ha confirmado cuál es su masa. Solo sabemos las diferencias de las masas y sabemos que son cantidades muy pequeñas. La diferencia entre la masa, por ejemplo, del tercer neutrino, que es este, y el segundo neutrino, que es este, es del orden de, ¿cómo decirlo? Mil millones de veces más pequeñas que la masa del protón. Haciendo la notación científica, es 10 a la menos 9 veces la masa del protón, la diferencia entre estos dos. Si suponemos que este es mucho más pesado que los demás, entonces la masa de este es ese valor, 10 a la menos 9 veces más pequeña que la masa del protón. Pero también tenemos otras posibilidades, que estos dos estén muy cerquita, que su diferencia sea muy pequeña y que esto pueda tener una masa supergigante, pero que se cancelen entre sí para observar la diferencia de masa pequeñita. Estas posibilidades ya están muy descartadas y se sabe que también tiene que ser un número muy chiquito. En particular, lo mejor para eso son las medidas astrofísicas que implican que la masa de dos neutrinos degenerados, uno muy cercano al otro, tiene que ser necesariamente menor como que medio electronvoltio, que es muy cercano al valor ese original para la masa del caso en el que uno es superpesado. Es decir, estamos muy cerca del límite en el cual podemos descartar que haya neutrinos degenerados. Eso es tecnológicamente viable y es una de las cosas a las que le están apuntando los experimentos actuales. Descartar la posibilidad de que haya dos neutrinos, uno muy cercano al otro, y determinar que necesariamente es una jerarquía normal, por ejemplo.
Para concretar entonces, tenemos muy buenos indicios de que hay una masa muy pequeñita para el neutrino más pesado. Y existiendo esta masa, ¿no significaría que los neutrinos ya empiezan a interaccionar con otras partículas, por ejemplo por la gravedad? Entonces mostrarían efectos ópticos como hace la luz con los agujeros negros o con otras entidades astronómicas. En efecto, sí, claro, por eso decía que los límites cosmológicos son los que más limitan eso. Si el neutrino empieza a tener una masa suficientemente grande, puede afectar todas las observaciones cosmológicas que ahora son medidas de precisión y entran en contradicción con la densidad, por ejemplo, medida del universo. Por ejemplo, si tuviera el doble de lo normal, eso afectaría completamente la radiación cósmica de fondo. Entonces, de la radiación cósmica de fondo, de lo que vemos la fotografía del Big Bang con los fotones, podemos inferir que necesariamente la masa de los neutrinos es muy pequeña, porque si no, sus efectos gravitacionales estarían en contradicción con las observaciones actuales. Muchas gracias. Buenas, yo estoy un poquito confundido con el hecho de que, bueno, el neutrino se ha descubierto pues que tiene una masa muy pequeña, pero por otro lado se está diciendo que viaja a la velocidad de la luz, entonces yo estoy confundido si es que se está usando ahí un poquito de que viaja exactamente a la velocidad de la luz o viaja muy cerca a la velocidad de la luz o no estoy entendiendo esto de lo de que un objeto masivo. Bueno, como les decía al comienzo, el neutrino solo lo conocemos como excitación, no hemos logrado materializarlo. ¿Listo? Si uno lograba, por ejemplo, crear neutrinos en el laboratorio, los podría crear a energía cero, ¿cierto? Si tiene energía cero y tiene una masa muy pequeñita, tendrían que viajar a una velocidad inferior a la velocidad de la luz, pero no tenemos desafortunadamente control sobre eso. Cuando se generan los neutrinos, siempre se generan con mucha energía. Por ejemplo, cuando un neutrino sale de un núcleo de uranio, ahí esa energía ya es, digamos, la energía de un electrón. La energía de un electrón, que es una millonésima de la masa del protón. Esa energía con la que sale ya hace que ese neutrino tenga una energía mucho mayor que su masa en reposo, que es muy chiquita. Al tener una energía mucho mayor que su masa en reposo, necesariamente viaja a la velocidad de la luz, muy cercano. Se ha intentado medir la velocidad de los neutrinos. En principio es algo tecnológicamente posible, pero todavía no se tienen datos al respecto. Lo más extraño que pasó fue que se creyó que los neutrinos podían viajar más rápido que la luz, que no sé si escucharon esa noticia que ocurrió hace como 4 años, ¿cierto? Pero resultó ser un error experimental. Para concretar, a pesar de que es muy difícil medir la velocidad a los neutrinos porque no hay suficiente precisión para distinguir la cuarta cifra decimal que se diferencia de la velocidad de la luz, en principio es algo que es tecnológicamente posible, pero desafortunadamente no podemos controlar cómo salen los neutrinos y siempre salen con mucha energía que hace que salgan muy rápido. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo le quiero preguntar algo. Ya enseguida entonces te lo paso a ti. Quería que nos explicaras un poquito más lo de la supernova de 1987, donde los neutrinos llegan antes que la luz, antes que los fotones, para que quede claro lo de la velocidad, la masa, etcétera, etcétera. Es básicamente lo mismo que lo de los 10.000 años que le toma un fotón a atravesar el núcleo del Sol. Digamos que cuando se formó la primera reacción termonuclear del Sol, salieron los neutrinos y después salieron los fotones, ¿cierto? Algo similar, pero al revés, ocurre en las supernovas. En los procesos de colapso gravitacional, el colapso gravitacional principal ocurre muy cerca al núcleo de la estrella. De ahí es donde salen los neutrinos muy energéticos y los fotones muy energéticos. Los neutrinos salen directamente porque no interaccionan con nada, interaccionan muy poco, pero los fotones les cuesta mucho más salir.
Y en particular no demoran tanto como en el Sol, pero sí demoran unos 4 minutos en salir del interior de la supernova hasta las capas más externas y escapar hacia nosotros. A todo esto, ¿el neutrino lo tratarían como una onda o partícula? El neutrino, como cualquier otro objeto material, es un campo, no es ni onda ni partícula. Desafortunadamente no tenemos lenguaje para describirlo. Si uno tuviera un poquito más de imaginación, al electrón no le llamaría partícula, le llamaría undícula, ¿cierto? O partionda, ¿cierto? También es incorrecto decir que es las dos cosas a la vez, ¿no? Es un objeto abstracto que tiene una estructura complicada a la cual no podemos nosotros acceder directamente, solo podemos interpretarlo. En particular, cuando uno coge un electrón, ¿cierto? Va a utilizar el lenguaje normal para describirlo y eso no le da, ¿cierto? Algo muy parecido que le sirve para describir eso se da gracias a que existen las matemáticas, y en las matemáticas hay unas estructuras que se llaman números complejos, que son números que tienen parte real y parte imaginaria. Entonces, ese número complejo sirve muy bien para describir todas las propiedades del campo electrónico. ¿Listo? Si a uno no le gustan los números complejos, si no otra cosa, puede inventarse su teoría de los electrones, ¿cierto? Pero va a ser más complicada. Entonces, el hecho de que para explicar un electrón necesitemos números complejos es una interpretación que funciona muy bien. Y cualquier otra cosa que se diga, por ejemplo, tratarlo como cosas reales, como partículas, se queda corto para describir sus propiedades. Otra cosita, digamos dos neutrinos que vengan de la misma fuente cumplirían con la ecuación de Dirac, o bueno, tendría la interacción instantánea, como los fotones, por ejemplo. Desafortunadamente es una de las cosas que no sabemos. Una de las razones de lo que pasa acá al comienzo, de por qué existen muchos más fotones que bariones, es que los fotones son su propia antipartícula. Un fotón es igual al antifotón. Entonces, en el universo primitivo, al final no se aniquilan, entre sí porque es solo partículas. Entonces, todos los fotones quedan intactos. Con los protones, que aquí llamo bariones, hay una diferencia entre materia y antimateria. Entonces, al comienzo desde el Big Bang, uno tiene 10 a la 90 protones, 10 a la 90 antiprotones, 10 a la 90 fotones. Pero los protones con los antiprotones se encuentran y se aniquilan y desaparecen, y solo queda un remanente de lo que hoy llamamos materia bariónica de protones. Los antiprotones desaparecieron y por eso quedó un número muy reducido. Los neutrinos, no sabemos si es su propia antipartícula, porque como interaccionan tan poquitos, así sea su propia antipartícula, sus interacciones son tan débiles que no se alcanzarían a aniquilar con sus antipartículas. Entonces hoy en día tenemos la duda de si el electrón es su antipartícula o no, o si el electrón es su propia antipartícula o si hay un antineutrino realmente. Tenemos esa duda y no lo podemos saber con los experimentos actuales, pero es algo que se está intentando buscar. En particular, hay un proceso que se llama el decaimiento doble beta sin neutrinos, que indicaría sin ninguna duda que los neutrinos son sus propias antipartículas. Y en ese caso, la estructura matemática no estaría descrita por Dirac, sino por Majorana. Y esos son lo que se llaman fermiones de Majorana, que todavía son algo postulado. No sabemos esa naturaleza. Sí, mira, buenas tardes. Es que aún no me queda claro muy bien cómo es lo del neutrino y antineutrino, porque pues es muy parecido a la respuesta que diste, pero pues según más o menos lo que he leído es que
ambos tienen spin un medio y sin carga, interacciones nucleares débiles, etc. Pero no entiendo cuál sería en fin pues como la diferencia entre neutrino y antineutrino. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Cuando tenemos lo que llamamos equivocadamente antineutrinos, es, digamos, de alguna manera un abuso del lenguaje. ¿Listo? Aunque es algo muy común en la física de partículas, no es correcto decirle a lo que observamos antineutrino. En particular, cuando tenemos el electrón, tenemos realmente 4 cosas. Tenemos el electrón izquierdo y el electrón derecho, es decir, tenemos electrones que su spin está orientado en la dirección de movimiento y tenemos electrones cuyo spin está orientado en la dirección opuesta al movimiento. Uno les llamamos electrones izquierdos y otros derechos. Esos son las entidades fundamentales. El electrón el electrón izquierdo tiene una antipartícula que se llama positrón izquierdo. Y el electrón, el otro tiene su antipartícula. Entonces realmente tenemos 2 electrones y 2 antielectrones. ¿Listo? A ese nivel vistos como objetos. Pero uno no los ve así. Uno ve es solo un electrón y un positrón. ¿Listo? Entonces, si vemos las 4 cosas en 2, eso lo podemos hacer solamente si tenemos la simetría suficiente. Si los electrones izquierdos se comportan como los derechos, los podemos poner en una sola entidad. Y entonces podríamos formar una sola cosa. Entonces, cuando estamos hablando en términos de electrones izquierdos y derechos, estamos hablando de unas partículas que se llaman partículas de Weyl. Y cuando los estamos uniendo, los llamamos de Dirac. Eso podemos hacerlo de Dirac si hay una simetría lo suficientemente fuerte que me permita ponerlos juntos. ¿Listo? Con los neutrinos no hemos observado 4 neutrinos. Lo único que se ha observado en la naturaleza son neutrinos izquierdos, o sea, neutrinos cuyo spin siempre está en la dirección de movimiento. Y hemos observado antineutrinos derechos, es decir, antineutrinos que van en la dirección opuesta. Pero esos 2 deberían tener las contrapartes, debería existir en la naturaleza también antineutrinos izquierdos y neutrinos derechos. Si esos 2 se logran determinar, entonces podemos formar un neutrino y un antineutrino como tenemos el electrón y el positrón, con la simetría correcta. Si esos 2 no los encontramos nunca y se demuestra que no existen, por ejemplo en el experimento ese del doble beta decay sin neutrinos, solo nos quedan esas 2 entidades y con esas 2 entidades podemos formar una partícula que se llama de Majorana, la cual tiene la característica de que es su propia antipartícula. Entonces, a falta de los otros 2 neutrinos que no hemos podido encontrar por ningún lado, todavía no sabemos si los neutrinos son su propia antipartícula. Son incompletos con respecto a los electrones. Los electrones se ven de 4 maneras diferentes y los neutrinos hasta ahora solo se ven de 2. Y estamos buscando si los otros 2 neutrinos, posibilidades de neutrinos, existen o no. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Última pregunta. Gracias. Relacionada con la última pregunta abierta de si el número leptónico se conserva, esto implicaría que los neutrinos se deberían considerar como partículas, al igual como los entes bariónicos de la fuerza de la interacción fuerte. Se deberían considerar como partículas para poder que el número leptónico se conserve. Bueno, entonces, esto tiene que ver con
cómo se define el número leptónico. Listo. Y está más relacionada con la pregunta anterior que con lo que hemos visto de bariones. Les decía que había 4 tipos de electrones. El electrón izquierdo, el positrón derecho, el positrón izquierdo y el otro que me olvidé. Para poder definir el electrón como tal, lo que uno llama electrón, coge 2 de esos 4. Coge el electrón izquierdo y el electrón derecho. Con esos 2 forma lo que se llama el electrón. Y a eso le asocia una cosa que se llama número leptónico o número electrónico. A eso llamamos electrón. Como no sabemos si hay 4 neutrinos, entonces no podemos formar la pareja de 2 neutrinos para asignarle el número leptónico porque nos faltan los otros 2. Con 2 neutrinos podemos formar el +1 y nos faltaría el número leptónico -1, pero eso no sabemos si existen o no. Entonces, si existen 4 neutrinos, es decir, si encontramos los 2 que nos faltan, el número leptónico se conserva, porque 2 forman el +1 y 2 forman el -1. Como en el electrón tiene número leptónico +1 y el positrón tiene número leptónico -1. La partícula y la antipartícula tienen números leptónicos opuestos. Hasta que no sepamos si existen o no el antineutrino formado con los otros 2 que aún no hemos observado, no podemos saber si el número leptónico se conserva o no. Entonces básicamente es otra forma de decir lo mismo. Si el número leptónico no se conserva, los neutrinos son de Majorana, y si el número leptónico se conserva, los neutrinos son de Dirac, o sea, como los electrones. Gracias. Van 2 preguntas más y terminamos. Buenas. Hay 3 clases de neutrinos, ¿cierto? El electrónico, el muónico y solamente se ha detectado, pues hay detectores del electrónico, ¿cierto? ¿Qué pasa con los otros 2? Pues porque no se han podido como detectar. ¿Tienen extra masa o qué? No sé. No, ya todos se han detectado, es decir, se han detectado neutrinos electrónicos izquierdos, neutrinos muónicos izquierdos y neutrinos tónicos izquierdos. De hecho, creo que los que primero se detectaron fueron los primero se detectaron los antineutrinos electrónicos. Los neutrinos muónicos se detectaron en los años 70 y fue ese premio Nobel de 1998, fue la detección de neutrinos muónicos. Claro que cuando uno dice detección de neutrinos está exagerando y uno interpreta que se detectaron neutrinos. Básicamente lo que se hace es lograr, por ejemplo, un rayo de neutrinos muónicos, hacerlo chocar contra plomo y ver que al otro lado salen muones. Entonces uno dice que encontró los neutrinos muónicos al otro lado de la pared. Los neutrinos taónicos fueron muy difíciles de encontrar, pero en el 2000 hicieron un experimento en el cual los generaron también. Hicieron un rayo puro de neutrinos taus y al otro lado de la pared sacaron taus. Eso fue en el 2000. Entonces los 3 tipos de neutrinos se han descubierto. Bueno, buenas tardes. Vos dices que un neutrino puede tener los 3 estados, el electrónico, el tau y el muónico, ¿cierto? Yo quiero saber si eso tiene que ver con de pronto en su trayecto absorbieron energía, porque usted dijo que los muónicos son más pesados que, digamos, que el electrónico. Entonces quiero saber si de pronto es que absorben energía o qué es lo que está pasando para que uno pueda tener los 3 estados, o se puedan ver de 3, depende cómo se le mire. Cuando uno tiene ¿cómo es que se llama? Lo que tienen los relojes antiguos, péndulo, un solo péndulo, listo. Uno las oscilaciones de un solo péndulo las explica con un solo péndulo, ¿cierto? Pero si tiene 2 péndulos acoplados o 3 péndulos acoplados, necesitas considerar las tres cosas para poder explicar cómo oscilan, ¿listo? En ese caso es muy conveniente pensar en los neutrinos como ondas, ¿cierto? Entonces, un neutrino es una superposición de 3 ondas diferentes, ¿listo? Y
y tiene las tres componentes. Y las tres componentes forman un sistema oscilatorio que es de esa naturaleza y nadie te lo puede quitar. Entonces, si tengo un péndulo de tres péndulos acoplados, listo, y no los puedo ver directamente, sino que tengo medidas indirectas de alguna manera, ¿cierto? Yo puedo diseñar algún experimento para saber si eso es un péndulo solo o son tres péndulos acoplados, listo. Y lo mismo se puede hacer a nivel de los neutrinos. Ese tipo de experimentos me están diciendo que el neutrino no viene solito, sino que viene acoplado con otras dos ondas. Y es algo fundamental. ¿Por qué? No se sabe, y eso tampoco es una pregunta científica. Pero lo que sabemos es eso, que es un estado cuántico que es una superposición de tres cosas. ¿Alguien me había preguntado? ¿Alguien atrás había dicho antes? Hablando un poco de microscopía, conocemos pues la microscopía que es con fotones, que tiene muy mala resolución, y se tiene también la electrónica de barrido. Teniendo entonces una microscopía por neutrinos, digamos, con la electrónica de barrido uno supuestamente, entre comillas, puede ver superficies atómicas y buenas rugosidades. Con una microscopía de neutrinos, simplemente veríamos espacio vacío como lo planteaste, o podríamos tener mejor pues alguna idea de la resolución que podríamos tener. Perdón. Estamos hablando de que lo que dije antes en alguna de las preguntas fue que para que un neutrino pueda interaccionar con alguna otra cosa tiene que estar muy cerca de ella, 10 a la menos 15 metros, que es un Fermi, el tamaño de un protón. Esa es la resolución de los microscopios de neutrinos. Cuando se hace un rayo de neutrinos y se manda un material, estamos resolviendo esas distancias. Ese es el poder de resolución de los rayos de neutrinos. Bueno, vamos a la última y extraordinaria pregunta. Bueno, has estado hablando de que los neutrinos no pueden interactuar con otras materias, así menos que sea por mucho tiempo, pero yo he leído que los neutrinos pueden interactuar con una de las fuerzas universales, que es la fuerza débil. Ese sí puede interactuar con eso, pero con las otras tres no. Gravitacionalmente también. ¿Por qué? Porque tienen masa. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo, el 3 de marzo es nuestra próxima reunión y vamos a hablar de un tema diferente, pero igualmente excitante, que es el funcionamiento del cerebro humano y cómo se trata de empezar a explicar el funcionamiento del cerebro usando matemáticas de redes neuronales. Entonces vamos a hablar de neurociencias, matemática.